Porque vuelvo, y si vuelvo bajo data, corta, nada de qué está haciendo BTS o qué bien que suena esta música pop. Vamos a lo concreto, a hablar un poquito de literatura y... Parece joda, no lo pensé de esta manera y no lo coordiné de esta manera, pero hoy a la mañana le digo, che, Brenda, voy a hablar de tal cuento. Y la realidad es que ayer estuve preparando un final de literatura donde tuve que cubrir Richard III o Ricardo III de Shakespeare. Y lo que vamos a hablar ahora tiene mucho que ver con Shakespeare, pero en realidad un poco que Shakespeare tiene que ver con todo y todos los caminos terminan conduciendo a él, porque dentro de lo que es la literatura occidental, es uno de los grandes pilares de cómo nosotros ahora vemos el mundo, sobre todo si nos paramos de una perspectiva anglosajona, que era el idioma en el que Shakespeare escribía y en el que los actores de Shakespeare actuaban las obras. Porque estoy hablando de la primera historia original hecha por la gran factoría Disney, que estuvimos hablando recién hace un ratito justo. La historia que ha marcado probablemente todas nuestras infancias, porque es una película de 1994, yo nací en 1995. Mi amigo Tomás nació en 1993. Muy bien. O sea, ¿viste? O sea que esta película, de alguna manera u otra, más temprano que tarde, ha llegado a la vida de todas las personas que tienen menos de 30 años. Porque estoy hablando de la fantástica, de la buenísima, de la inmejorable El Rey León, señoras y señores. Probablemente la película que nos formó como generación, sin lugar a dudas. Y la película de Rey León está basada en muchas cosas. Y por ahí esto es la primera parte, porque si no vamos a estar 3 horas enteras hablando de la Biblia, por ejemplo, para que se den una idea, y no es lo que vamos a hacer. Pero una de sus influencias es ni más ni menos que el mismísimo William y una de las obras más conocidas del señor Shakespeare, que es la obra Hamlet, que más o menos... Si conoces o no conoces, si leíste o no leíste a Shakespeare, sabrás que Hamlet es la obra que dice ser o no ser. Esa es la cuestión. Porque que no dice literalmente eso. Que no dice literalmente eso. Toda la gente que cita a Shakespeare lo cita de forma errónea. Digo... Romeo nunca dice, Julieta nunca dice, Romeo, Romeo, ¿dónde estás que no te veo? ¿Me entendés? O sea, eso nunca. Romeo, ¿dónde estás que no te veo? Nunca. Y la gente que habla... No es muy poético, ¿no? No. De Romeo, esa forma... Romeo, ¿dónde estás que no te veo? Y Shakespeare dijo, ¡qué pedazo de poesía, boludo! Y lo escribió en español. Marta, ¿qué? Mirá lo que escribí, soy un crack. No, algo sí que escribió en Romeo y Julieta fue que Julieta era el sol, por ejemplo, que tenía mucho que ver con las creencias que estaban descubriendo en ese momento, pero no estamos hablando de Romeo y Julieta y recomiendo que la lean. Y antes de cerrar con esa obra, digo, no es una historia de amor, es una tragedia. La realidad es que, como decía antes, todos los caminos de alguna manera u otra llevan a Hamlet. Hay un crítico literario que se llama Howard Bloom, que viene enseñando Shakespeare hace años, no sé si el crítico sigue vivo, o sea que es una persona muy conocida en el ambiente académico literario por ser crítico de Shakespeare, y escribió un libro donde lo compara básicamente con Dios y dice que nosotros somos lo que somos gracias a Shakespeare. A mí me parece un poco exagerado porque está no teniendo en cuenta a un montón de escritores que estuvieron escribiendo paralelamente a Shakespeare, pero estamos hablando de una persona que obviamente es británica y considera que Shakespeare es el centro del mundo, que un poco lo es, pero no tanto. Volviendo a lo que estábamos diciendo, Disney utiliza uno de sus relatos, que es Hamlet, para escribir parte de la película El Rey León. Aunque en realidad no hay todavía ningún lugar chequeable donde podamos decir que Disney haya confirmado que ellos se basaron en Hamlet. Y por eso digo que todos los caminos terminan conduciendo a Hamlet, porque está tan instaurado en la cultura popular, global y anglosajona, que aunque no lo quieras citar adrede, lo estás citando de alguna manera. PT. El productor ejecutivo de la primera película, es más, se lo voy a decir que usaron otros mitos para basarse mucho más, pero si vos entras a Wikipedia, a cualquiera de las páginas de información de películas, va a decir que la película está basada en Hamlet porque hay un montón de similitudes, pero obviamente Shakespeare es mucho más sangriento y mucho más terrible que lo que mostramos en la historia de Simba y cómo se convierte en un rey. Porque el Rey León es básicamente la historia de un heredero que es exiliado de su reino por un asesinato de su padre y debe hacerse cargo de la responsabilidad que su deber conlleva y tomar las riendas de su vida
familia y volverse el rey. Resumido muy sencillamente. ¿Cuáles son las similitudes que podemos encontrar entre...? La historia en sí es como bastante parecida. Es bastante parecida, pero hay un par de cosas distintas que también tiene sentido porque es una película para nenes. Como a grandes rasgos, como lo dijiste vos, es tipo, bueno, la historia de un príncipe que se va y tiene que volver a tomar... el trono. Sí, no, iba a decir como hacerse cargo de la responsabilidad heredada. Iba a ser mucho más interesante mi conjugación de palabras, pero no lo fue. La realidad es que Hamlet es una obra, es una tragedia que habla de venganza y de avaricia, y El Rey León es una película que habla sobre tomar tu lugar merecedor en el mundo y hacerte cargo de las decisiones adultas que debes que tener. Dos cosas muy distintas. Pero ¿cuáles son las cosas que tenemos en común entre ambas películas y por qué estamos hablando de Hamlet con El Rey León? Para empezar, el príncipe Hamlet, ¿no? El hijo del rey de Dinamarca, queda... El padre se muere de manera... de manera sorpresiva, digamos. No es que estaba enfermo, sino que de la mañana para la noche aparece muerto y el señor Hamlet está completamente consternado por lo que está sucediendo, no puede tomar el trono y viene Claudius, que es su tío, y toma el lugar del rey y también se casa con la reina que quedó viuda. ¿Qué pasa? A Hamlet le aparece el espíritu del padre, le dice: querido hijo mío, el señor Claudius, que es tu tío, me ha matado y usted tiene que vengar mi muerte. Que es muy similar a lo que pasa con el Rey León cuando a Simba se le aparece Mufasa, pero Mufasa en ningún momento le dice tenés que ir y vengar mi muerte. Le dice, hacete cargo de lo que es tu vida, básicamente, y volvé para volver a ser el rey. A Hamlet directamente le dijeron, anda y mata a tu tío, que es la persona que me acaba de asesinar. Las otras diferencias, Hamlet tiene 30 años, o sea que es un adulto, y Simba es exiliado cuando es chiquitito. Adolescente, claro. Se vuelve adolescente afuera, digamos. Exactamente. Entonces también la idea del Rey León es de una persona que tiene que hacerse cargo de la vida adulta y de conllevar y de madurar, que es algo que Hamlet... Y también mucho más apropiado, también digo, por los tiempos, ¿no? Obvio. Porque en ese momento es como te hacías cargo de la vida a los 12 años, ya es como a los 30 estás muerto, perra. Y además, ¿qué nene chiquito va a querer ver una película de un adulto que tiene que convertirse en rey y no de un niño como las personas que lo están viendo, que crece y luego se convierte en rey? También, bueno, Mufasa, como acabo de decir, nunca le pide a Simba que asesine a Scar, y lo que le está diciendo básicamente es que tenés que honrar a tu familia. Otra de las cosas es que Claudius, el hermano del rey de Dinamarca en Hamlet, se siente muy culpable por el asesinato de su hermano, porque el espíritu lo persigue. Claro, lo está como persiguiendo y le está haciendo sentir ese sentimiento de culpa. Scar, todo lo contrario. Scar le importa 3 pitos. Está contento, está feliz. En ningún momento vemos que el villano muestre remordimiento. ¿Por qué? Porque el arquetipo de villano para Disney tiene que ser una persona que es mala por el simple hecho de ser mala. En cambio, los villanos en la vida real son mucho más profundos. No, y tienen que ser malos. O sea, debe ser malo, ¿entendés? Si le dan mucho arco, un nene tal vez no puede procesar la idea de alguien haciendo un mal porque cree que podría hacer, porque cree que es lo que legítimamente le conviene. Exacto. Entonces le duele matar a su hermano, pero está dispuesto a llevar todas las últimas consecuencias para llevar al reino por un buen camino. El arquetipo de villanos en los cuentos infantiles, más que nada, sobre todo desde esa época, es que la gente es mala porque nace mala y no hay manera de cambiarlo. En cambio, en la literatura, que es un poco más compleja... Está cambiando igual incluso en las historias de niñez. Exactamente. Está cambiando mucho eso, y están dándole más profundidad a los Por eso malvados. digo en esa época, porque me parece que es primordial entender que la gente no nace mala, no es inherentemente mala. La maldad no es algo que se hereda y está en tu sangre, sino que también hay cosas que la vida te lleva a un punto donde lamentablemente no puedes hacer otra cosa que no sea moverte con maldad. Es lo que le estoy diciendo a la jueza, pero no lo entiendo. Pero la jueza no lo entiende. Yo salgo en tu defensa, vos eso lo sabes, ¿no? Sí, nada, no pensé me ibas a apoyar por quemar un jardín con 32 nenes adentro, no, pero banco. Sí, no pasa nada, no pasa nada. Hamlet es exiliado como Simba, pero no aprende nada en el exilio, como si Simba, que aprende a vivir, todo. Que aprende absolutamente todo. Como si Simba, que aprende todo. Y ahora es donde la diferencia es completamente grande, y es cuando vemos que para mí Hamlet es más divertido, porque Hamlet termina como la mierda y el Rey León termina con un final feliz. Y no quiero que se mareen, pero vamos tempranito y despacito, porque en Hamlet básicamente se mueren todos. Sí. Hamlet mata al papá de la persona que es su enamorada, Ofelia, sin querer, porque el papá estaba escuchando atrás. El papá está detrás de unas cortinas. Es la muerte más random en la historia de la ficción. Y Hamlet va y le clava un puñal. ¿Quién está ahí? Tuki lo mata, tipo, ¿qué? Y Ofelia, al enterarse que su padre se muere, se suicida. Estoy resumiendo Shakespeare. Sí, no, está perfecto, pero está perfecto. Además, es una historia conocida. Me escucho licenciada en letras y me mata, pero si no conoces Hamlet a esta altura, es como, no sé. El hermano de Ofelia jura
para vengarse de Hamlet, porque es una historia de venganza, entonces Envenena. lo reta a un duelo a Hamlet y Laertas, que es la hermana de Ofelia. El cuñado de Hamlet, o sea, Laertas, está usando una espada que está envenenada y logra envenenar a Hamlet, y también a sí mismo, y al mismo tiempo Claudius, el tío de Hamlet, tenía un cáliz con vino envenenado porque si Hamlet salía ganando se lo iba a hacer tomar. Pero ¿qué pasa? La reina, la mamá de Hamlet, se toma el vino, se muere, aunque le dicen no te tomes ese vino, ella va y se lo toma. Está envenenado, no está envenenado, lo envenené yo, abuela. Porque a Hamlet le gusta que se suiciden, a Shakespeare le gustan las mujeres suicidadas en sus novelas, y cuando Hamlet ve que su madre está muerta, termina tomándose lo que queda del cáliz del vino y se muere, porque en las tragedias, muchachos, el héroe siempre muere. No es un spoiler, es cómo funcionan las tragedias, sobre todo el teatro, sobre todo el teatro de Shakespeare y sobre todo el teatro de Aristóteles. ¿Cuál es la diferencia? Acá se mueren todos. ¿Y qué es lo peor? Se mueren al pedo, porque al día siguiente llegan los noruegos y sacan a todos los que estaban en el reino de Dinamarca, porque ante todo además tenía que ver, las tragedias de Shakespeare siempre tienen que ver con la realeza y con las clases altas, y las comedias, ya les doy un datito que no tiene nada que ver con el señor Simba, tiene que ver con las clases más bajas. Después, el Rey León también toma cosas de Moisés, por ejemplo, del Viejo Testamento, y de José, por ejemplo, del Viejo Testamento, pero paren, no nos vamos a ir a meter ahí ahora porque es mucha data. Lo que sí, aprendan que algunas cosas de Hamlet se encuentran en el Rey León, pero en ningún lugar está comprobado que esté basado, pero a nosotros nos gusta, y como todos los caminos conducen a Shakespeare, Disney también lo hace.